Bienvenidos al curso de Economía Forestal. Mi nombre es José Pastor Parra Piedra y este es mi correo electrónico parra.pastor@itsvc.edu.mx, en el cual pueden enviarme sus comentarios, sus sugerencias y las actividades de esta clase. Vamos a iniciar con la unidad 1 y los subtemas que a continuación se muestran en pantalla. Y vamos a dar un panorama general acerca de la economía forestal y de cómo ésta se va desarrollando aquí en México, cuáles son los enfoques antropocentristas y biocentristas. En un segundo subtema vamos a ver la economía y la economía forestal. En un tercer subtema vamos a ver cuál es el objeto, qué es lo que estudia en sí la economía forestal. Y en un cuarto subtema vamos a ver las actividades de la economía forestal en México, las principales, las que más aportan al Producto Interno Bruto en el componente de economía forestal. En un quinto subtema vamos a ver el contexto de los recursos naturales y cómo los recursos forestales son fuente de ingreso para las familias que viven en el sector rural. Y finalmente vamos a ver cómo el recurso forestal y el ambiente son útiles como parte de una economía nacional. Como primer subtema, vamos a conocer lo que es la economía desde un enfoque antropocéntrico. Básicamente, en la imagen superior pueden observar los foros de discusión que se daban en el siglo XVII y en el siglo XVIII, donde en aquellos años los recursos naturales se consideraban ilimitados, es decir, el agua, el aire, la vegetación, la fauna, incluso con el descubrimiento del petróleo, se consideraba que estos recursos eran ilimitados. Por lo tanto, las economías se basaban en el bienestar de las personas, en el bienestar de la gente. Las economías empezaron a acentuar mucho más las clases sociales y se empezaron a generar lo que hoy conocemos como las teorías económicas. Esa es la visión antropocéntrica, donde el ser humano es el centro, el punto central por el que se mueve la economía. A partir del siglo XIX, pero mucho más en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, se ha desarrollado el enfoque biocéntrico, en el que ya el punto central de las economías se basa en los recursos naturales, dado que no son, aunque son renovables, pero son limitados, y sobre todo por el problema del cambio climático, por el problema de la deforestación, de las nuevas enfermedades que van surgiendo. Ya las economías se están viendo desde un enfoque biológico y a esto se le llama biocéntrico. A esto se refiere con los dos enfoques, las dos visiones de las economías. En el segundo subtema y como parte de la economía, en este diagrama podemos ver las diferentes ramas de la economía. Tenemos la economía política, del lado izquierdo a derecho están las ramas, la economía política, o también conocida como teoría económica, que prácticamente en esta introducción solo vamos a ver un poco la descripción de la teoría económica. La política económica es otra rama de la economía, las finanzas públicas, la historia económica, historia de las doctrinas económicas, son varias ramas de la economía. Cabe señalar que la economía en sí es una rama de la ciencia y hay carreras y
programas educativos específicos para estudiar economía y las ramas de la economía, pero en este curso nos enfocaremos solo en el sector forestal. Las principales teorías económicas, como podemos ver en este gráfico en pantalla, son diversas y se enfocan o tuvieron su auge en cierto momento de la historia, y algunas hasta el día de hoy siguen prevaleciendo en ciertas regiones o ciertos países. Por ejemplo, el marxismo o lo que le llaman algunos el comunismo aún prolifera en algunos países como Venezuela, como Rusia, Cuba, entre otros países, Corea del Norte también. Es el pensamiento y la teoría la teoría económica que prevalece en esos países es de la escuela del pensamiento inspirada por Karl Marx. Hay otro tipo de teoría económica que es la keynesiana. Maynard Keynes fue el que propuso lo que hoy rige la mayoría de las economías en el mundo, sobre todo las capitalistas. Hay otras teorías que en su momento tuvieron su auge, pero vamos a quedarnos solo con estas dos, vamos a entenderlas, la teoría keynesiana de John Maynard Keynes y otras escuelas de pensamiento de teorías económicas. En general, las economías de los países tienen dos enfoques. En la teoría que nosotros vamos a abordar es la tipo keynesiana o monetaria. Tenemos la macroeconomía y la microeconomía. Son dos componentes de la economía, de cualquier economía nacional. Y vamos a entender como macroeconomía vista desde una perspectiva general, en la cual se evalúa la producción a nivel de país o de población. Es decir, México tiene una macroeconomía. Cuando hablamos de macroeconomía se considera a todo el país, la producción total que está en un país o en otro. También estudia actores y variables económicos globales. Y aquí vamos a hablar un poquito en la siguiente diapositiva de las variables o de las variables macroeconómicas, como lo son el Producto Interno Bruto, tasa de desempleo, nivel de interés, entre otros. Por debajo o otra forma de agrupar la economía es la microeconomía. La microeconomía es las economías, pero vistas desde un punto de vista individual o empresarial. Ya no estamos hablando a nivel de país, sino estamos evaluando la economía a nivel de una empresa, a nivel de una familia, a nivel de una comunidad, de un municipio o inclusive de una región en específico. Y estudia variables y actores muy concretos como la oferta, la demanda, el precio de un producto, etc. La tasa de empleo. Así que vamos a estar abordando la macroeconomía desde un punto de vista muy general, pero vamos a ahondar más en este curso un poco en la microeconomía, sobre todo en el sector forestal. A manera general vamos a conocer cuáles son las variables macroeconómicas y cuáles son de ellas las más importantes que podemos mencionar en este curso de economía forestal. Tenemos varias variables macroeconómicas derivadas de la teoría económica. Tenemos el Producto Interno Bruto, o conocida como PIB, también se le nombra en algunos países Producto Bruto Interno. Tenemos la tasa de inflación de un país, tenemos la tasa de desempleo de un país, tenemos el gasto público de un país, la tasa de interés que se maneja a nivel nacional, la tasa de cambio, y hay otras variables que
se manejan macroeconómicamente en un país, pero vamos a acentuar y vamos a aprender dos de ellas solamente, las más importantes que debemos considerar en este curso de economía forestal. El primero, que es el Producto Interno Bruto, que se define como la suma en pesos o en dólares, dependiendo del país, del valor de la producción de bienes y servicios de ese país. Es decir, debemos sumar lo que se consume, lo que se invierte, el gasto y la diferencia entre exportaciones e importaciones, y todo esto, la suma de todos estos bienes y servicios nos da el tamaño del Producto Interno Bruto. Es decir, lo que nosotros comercializamos o vendemos, que son bienes. Los bienes son aspectos que son tangibles, que se pueden tocar, que se pueden ver. Por ejemplo, carros, zapatos, frutas, madera. Esos son los bienes que un país produce o que comercializa. Y por otra parte están los servicios. Por ejemplo, un servicio de peluquería, servicios bancarios, los servicios que ofrece un arquitecto, un médico, etcétera. La suma de estos bienes en pesos nos da el tamaño de la economía o el tamaño del Producto Interno Bruto de México en nuestro caso. Otra variable macroeconómica es la inflación, que es muy importante para nosotros considerar esta variable cuando estudiamos economía y cuando estudiamos economía forestal. La inflación en un país es el aumento o inclusive la disminución, aunque cuando hablamos de disminución se le llama deflación, no es inflación, pero es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo determinado, generalmente es un año. En esta gráfica que se muestra en pantalla, podemos ver que en diciembre del 2018 la tasa de inflación era del 6.11%. Para junio del 2019 era del 1.6%, en esta línea azul más densa. Para noviembre del 2019 la tasa de inflación fue de 0.15%. Para febrero del 2020 ya era de 0.7%. Y para agosto del 2020 la tasa de inflación era del 5.12%. ¿Por qué tenemos aquí dos líneas? Y esto es importante mencionarlo en la inflación. INPC quiere decir Índice Nacional de Precios al Consumidor y NPP quiere decir Índice Nacional de Precios al Productor. Esto significa que los precios y la tasa de inflación está evaluada desde dos enfoques, desde el que produce y desde el que consume. No es la misma canasta básica que tiene un productor del campo que un consumidor de la ciudad. Es por eso que la tasa de inflación tiene dos vertientes, la del consumidor y la del productor. Usualmente la que conocemos, la que se publica en los periódicos y en las noticias es el INPC, la tasa de inflación vista desde el punto de vista, desde un enfoque del consumidor. En nuestro país, usualmente la tasa de inflación por los últimos 10 años ha sido entre el 4 y hasta el 6%. En algunos países la tasa de inflación es 0.1%. Ahondando más un poquito en la inflación, significa, y podemos poner un ejemplo, si un metro cúbico de madera en rollo para agosto del 2019 costaba 3,000 pesos, y si la tasa de inflación es del 5%, para el siguiente año, para junio del 2020,
ya no me va a alcanzar esos 3,000 pesos para comprar un metro cúbico de madera. Ahora mi capacidad va a ser 5% menos, dado que los precios aumentaron en un 5%. Es decir, necesitaré un 5% más de dinero en efectivo para comprar el mismo producto que hace un año. Resumiendo, estas dos variables macroeconómicas son las más importantes que debemos conocer y debemos comparar a nivel país. ¿Cuáles son las variables microeconómicas? Tenemos varias y son las con las que vamos a trabajar a nivel comunidad, a nivel ejido, a nivel propietario, a nivel empresa. Y aquí se van a enfocar estas variables microeconómicas en la economía forestal. Una de ellas es el ingreso, y puede ser ingreso promedio de la población, el costo variable, el costo fijo, el beneficio, el ingreso marginal, el precio, la migración, el empleo, y podemos poner muchas otras variables microeconómicas que consideremos interesantes en esa unidad de producción. ¿Qué es la microeconomía? Pues está definida como parte de la economía que estudia el comportamiento de agentes individuales, como son consumidores, empresas, inversores, así como de los mercados. Y de aquí se derivan la disciplina de las finanzas. La microeconomía se centra en los temas que ya hemos mencionado. Se estudia las empresas, las industrias. La microeconomía estudia los mercados. La microeconomía también estudia a los trabajadores, los inversores. La microeconomía estudia de igual forma al consumidor, de tal manera que la microeconomía es lo que usualmente nosotros vamos a aprender, algunas metodologías para analizar estas variables microeconómicas. En resumen, la macroeconomía utiliza la econometría para obtener los datos macroeconómicos y la microeconomía utiliza la contabilidad financiera para obtener estos valores microeconómicos. Ya hemos visto las variables macroeconómicas y microeconómicas. La macro y la microeconomía son parte del todo de la economía, visto desde un punto de vista de una teoría económica específica que se utiliza en México. Ahora, hablando un poco acerca de la economía forestal, la economía forestal la podemos definir como aquellas actividades que producen ingreso, producen empleo en aquellas áreas rurales, pero también que debe beneficiar a esos dueños y poseedores sin detrimento de los recursos naturales. Ese es el enfoque que debería tener la economía forestal. Dos aspectos: debe beneficiar a los dueños, pero también debe promover la permanencia e incluso el mejoramiento de esos recursos naturales, especialmente los forestales, como la fauna, el suelo, la vegetación y desde luego la sociedad. En esta imagen, en este par de imágenes que ustedes están viendo en su pantalla, del lado derecho podemos ver a un grupo de ejidatarios que tienen al fondo de ellos una selva tropical en el sur de México, en el cual se hace este tipo de aprovechamientos. En la foto de izquierda podemos ver un horno artesanal en el que esta madera es apilada, es puesta en este tipo de hornos artesanales de tierra para producción de carbón vegetal. Por tanto, este es una economía forestal en el cual vamos a estar estudiando a fondo en este curso. ¿Cuáles son las actividades forestales en México? En México, la gran parte de la economía forestal se basa en la producción maderable, es decir,
en las unidades de producción cuyo objetivo es vender madera sólida, madera cerrada, madera en rollo. Pero también otras actividades. Aquí en esta imagen podemos observar un mercado en el que se venden árboles de Navidad, se venden plantas medicinales que vienen del bosque, de la selva, cortezas de algunos árboles, raíces de algunos árboles, de algunas plantas que son colectadas en el bosque, en la selva, hongos inclusive, que esos también son parte de la economía forestal, son vendidas en un mercado. Otra actividad importante es la industria que en nuestro país hay. Están las papeleras, están los aserraderos, está también este tipo de industrias que son chapa para obtener chapa, contrachapados, etc. También tenemos los no maderables como son las resinas, los taninos, las gomas. En el sureste se aprovecha el látex del zapote o del chicozapote, del cual se obtiene el chicle, que también es una actividad importante en aquella región del país. En el centro, en el estado de Michoacán, en el estado de Jalisco, se obtiene la resina de pino para ser comercializada y son parte de las actividades forestales. Otra economía que mueve, otra parte de la economía o actividades de la economía forestal son las unidades de manejo para la conservación y manejo y aprovechamiento de vida silvestre, tales como venados, aves y otras especies de fauna silvestre. Es parte también de una economía. Otra actividad económica muy importante son las especies de zonas áridas, la lechuguilla o el laurel, el orégano, de esas especies que se producen en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Sonora, etc. En estos gráficos podemos ver algunos números. En el lado izquierdo, la economía forestal dentro de la economía de nuestro país, ¿qué lugar ocupa? Aquí podemos ver que la producción, la participación en el Producto Interno Bruto 2003 a 2016 la ocupó principalmente las manufacturas, cerca del 16-17%, casi el 18% en el 2003. Servicios inmobiliarios, comercio al por mayor, construcción, minería, servicios financieros y el sector forestal pues ocupa un porcentaje muy pequeño del Producto Interno Bruto. Aquí en este cuadro que fue tomado del INEGI podemos observar que el aprovechamiento forestal, la industria de la madera y la industria del papel son las tres actividades más importantes que en suma dan el 0.59, es decir, casi el 0.6%, medio punto porcentual de aporte o de participación al Producto Interno Bruto. La pregunta es, ¿eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, pues lo tendríamos que comparar con otros países. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el aporte del sector forestal al Producto Interno Bruto de Estados Unidos es del 5%. ¿Qué significa? Que toda la suma de sus actividades producen una economía mucho más grande, de mayor escala que la de nuestro país. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Que esta participación sea incrementada, haciendo más producción, más industria, más consumo, abriendo nuevos mercados para el consumo de madera en nuestro país. En esta gráfica de abajo podemos ver la distribución de este 0.6% o 0.59%. El 38% es de madera de aserrío, un 20% es de la pulpa de papel,
las empresas que producen papel aquí en México, un 6% corte de madera, viveros, silvicultura, productos de cartón, laminados y otros productos forestales con un 11%. Esa es la distribución que tienen las actividades económicas dentro del sector forestal, dentro de la economía forestal. Vamos a valorar en esta lámina dos enfoques. El primer enfoque es el enfoque de producción y el segundo enfoque es de conservación. Dos enfoques que producen económicamente efectos. La producción tiene por enfoque extraer racionalmente, es decir, no de forma indiscriminada, sino basados en técnicas científicas comprobables, extraer en beneficio de los usuarios sin deterioro de los recursos naturales. Pero también existe otro enfoque, que es el enfoque de conservación, de no tocar, sino solo mantener. Ahora, ¿cuáles son los efectos económicos y ambientales de cada uno de estos enfoques? Bueno, pues en el caso de producción, ¿cuál es el efecto económico de una unidad de producción, como la que veíamos en imágenes anteriores? En una unidad de producción donde se extrae racionalmente, produce empleos esa unidad económica, disminuye la migración, aumenta el ingreso promedio de las familias, aumenta el nivel de inversión, incrementa el comercio. Pero ¿qué pasa en el caso de la conservación de las unidades económicas? Cuando no hay aprovechamiento, cuando solo se busca mantener, el empleo se mantiene o incluso disminuye. La migración, en el mejor de los casos, se mantiene o aumenta. El ingreso promedio se mantiene o disminuye. El nivel de inversión es nulo y el comercio se mantiene o disminuye. Esto es muy importante evaluar cuando nosotros vayamos a tomar un posicionamiento, si la conservación o la producción, y sobre todo evaluar de manera específica cada caso, cada unidad de producción, cada unidad económica. ¿Cuáles son los recursos forestales con los que contamos? Los recursos forestales son, en primera instancia, la vegetación que anida las especies de fauna, de flora, que produce la infiltración, creación de mantillo, creación de suelo y, por supuesto, la creación de empleos. El recurso forestal no es solo que esté ahí estos elementos, vegetación, agua, aire, suelo, sino que también los dueños de esas comunidades se vean beneficiadas con empleo, disminuyendo la migración, disminuyendo los niveles de pobreza. Aquí hay algunas fuentes de información, vamos a mencionarlas. Están los anuarios estadísticos forestales que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pone a disposición del público, en los cuales podemos observar información acerca de la producción del sector forestal para conocer cómo están los datos de producción y cómo va la economía forestal a nivel nacional. Otro recurso está en el Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal, que en este sitio web, aquí está el link, podemos consultar también cada una de las variables que nosotros querramos indagar. Bien, hasta aquí termina la unidad 1, es una introducción simplemente, y las actividades a desarrollar por cada estudiante son los siguientes. Describa cuál es la principal diferencia entre macroeconomía y microeconomía. Una segunda tarea es describir un ejemplo en el que los precios de un producto forestal sufra los efectos de la inflación. Puede ser madera, puede ser resina, puede ser cualquier producto que el estudiante elija. Tercer tarea, en su comunidad, ¿cómo afecta
positiva o negativamente la migración local, es decir, cuántas personas se van de ese pueblo de donde usted es. Describa el nombre exacto de su comunidad, municipio y estado. ¿Por qué la gente tiene que emigrar? Explique esas causas. Tarea número 4 en su comunidad. ¿Cuáles son los recursos forestales que se aprovechan? ¿Y qué porcentaje del PIB local, es decir, qué porcentaje de esa economía aporta el recurso forestal de acuerdo a su percepción? Y 5, entre conservación y producción, ¿cuál elegiría usted y por qué razones preferiría ese enfoque? Hasta aquí la unidad 1 de economía forestal. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.